Buenas tardes, maestra, estimados compañeros. Mi nombre es Esmeralda Ibar. Pertenezco al grupo número 8 de exposición. Nuestro tema es uso y abuso de la evaluación de la personalidad. Nuestro grupo está compuesto por Lucila Vargas, Dominga Pacheco, Eusebia Gómez, Ana Vargas, Marta Siriaco y Criseli Jiménez y una servidora Esmeralda. Voy a continuar hablándoles sobre lo que es los problemas éticos. A lo largo de la historia, además en los últimos años, se han desarrollado diversos tests de la personalidad, desarrollados para evaluarla. Pero existen usos y abusos de estos métodos, entre ellos los problemas éticos. Como podemos ver, están las observaciones, las entrevistas, la escala de calificación, la lista de verificación, inventarios y técnicas proyectivas. En ocasiones estos métodos han sido mal aplicados por personas no capacitadas o sin ética, lo que resulta una marca negra para nosotros o para las pruebas psicológicas como un todo. La presencia y el uso de las pruebas psicológicas no es en vano, pues cada una de estas nos acerca un poquito más a la realidad psicológica de cada ser humano. Realizar un diagnóstico psicológico no es una tarea fácil o simple y ordinaria como las demás. Para realizar esto debemos de tener conocimientos y habilidades requeridas, ser capaz de llevar a cabo ciertos procesos, necesario paciencia, disciplina, aplicación y un servicio profesional ético y responsable. Como podemos ver acá, la utilización y la divulgación de las pruebas psicológicas constituye uno de los fenómenos más interesantes de la psicología contemporánea. Podemos observar estas imágenes. Cada una de ellas han ido ganando más y más adeptos, ya sea por su relativa facilidad de aplicación o por los diversos campos donde es posible utilizarlas o reconocer la utilidad de estas. Mal aplicadas, interpretaciones falsas, entrega de información, son algunos de los abusos de los que se han visto en respuestas a las pruebas psicológicas a lo largo de la historia. Es decir, si una prueba con una interpretación negativa se le hace como diagnóstico a un paciente, son problemas éticos tanto para los profesionales y una marca negra para las pruebas psicológicas. Asimismo, como toda ciencia, la psicología debe cumplir con garantías científicas, tanto procedimientos como del proceso de la evaluación psicológica y además las garantías éticas, deontológicas y legales. Como podemos observar aquí, esto es una garantía deontológica y aquí las pruebas de evaluación psicológica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucila Vargas y me han encomendado la misión de hablarles sobre lo que es la interpretación de los datos de la evaluación. Estamos hablando de una evaluación psicológica que le hacemos a una persona con la finalidad de dar un resultado sobre esa evaluación. Pero cuando hablamos de lo que es la evaluación de la personalidad, hay algo que hay que aclarar desde el principio y es que los resultados de este tipo de evaluación no se pueden considerar exactos ni finales totalmente. Se deben considerar como una especie de hipótesis que pueden ser refutadas o validadas en lo adelante por otra información que aparezca, otros datos. Entonces, eso podemos atribuirle eso a que las pruebas, aunque tratan de ser lo más objetivas posible, hay un grado de subjetividad en ella. Entonces, eso es lo que hace que esto ocurra. Para aminorar esto, se nos recomiendan estos pasos que les voy a decir ahora. Lo primero es estudiar la situación general de la vida y de los problemas de la persona que estamos evaluando, pero en un punto enfocarnos en detalles o en áreas que sean relevantes ante nuestro caso particular.
Lo segundo es tomar en cuenta los antecedentes socioculturales y étnicos del examinado, así como su edad y su sexo si es relevante. Tercero, dentro de lo posible, utilizar técnicas y los datos más objetivos en lugar de los subjetivos, porque ahí es que está el problema. Obtener el tipo correcto de información acerca de la situación específica y los propósitos de la evaluación. Buscar los datos que nos convienen, que son los que nos van a dar más beneficio acorde a nuestra situación. No un montón de datos que no nos sirvan. Evitar formular demasiada especulación al predecir la conducta, sobre todo en comportamiento con baja probabilidad de ocurrencia, es decir, ser prudentes al dar el resultado. Si es posible, es bueno que se verifiquen nuestros hallazgos e interpretaciones con otros asesores psicológicos que quizás tengan más experiencia que nosotros y nos da más seguridad si lo hacemos eso. Y por último, comunicar los resultados por escrito en un estilo que puede ser entendido por la gente a quien se dirige el informe. Y hablando de informe, pasamos a cómo se elabora el informe. La reseña y longitud del informe de un caso clínico de estudio varían de acuerdo con los propósitos del estudio y con los lectores a quienes se le dirige el informe. Quien prepara un informe debe responder al por qué fue canalizada la persona a evaluación o por qué la buscó, si la buscó ella, la evaluación. Entonces, el informe debe responder eso bien claro. También debe proporcionar información sobre la condición mental presente de la persona y su estabilidad emocional. Y también pronosticar la condición del evaluado más adelante. También debe describir de manera completa y específica las características del examinado, evitando generalizaciones vagas, que a veces podemos caer en eso. Resulta útil que quien haga el informe se base en una teoría de la personalidad, o al menos en un marco de referencia psicológico, que esté guiado por una teoría. Y les voy a decir cómo está presentado, como no se lo presento en la pantalla, cuáles son los pasos que tiene el informe que debemos presentar así, hecho de manera como los puntos. Primero, presenta los datos generales del paciente. Segundo, pruebas y procedimientos usados. Tercero, pone la información sobre la canalización que ya les dije. También habla sobre la apariencia y características conductuales. Y también, como en el quinto nivel, tiene el resultado y la interpretación. Y por último, las conclusiones y recomendaciones que se hacen sobre el paciente. Hay que tomar en cuenta que debe de escribirse en un estilo conciso y claro, que sea comprensible para el lector. Si no es así, no tiene valor, porque sabemos que quien pide ese informe lo hace porque va a tomar alguna decisión y esa decisión puede repercute sobre la vida y la salud o el bienestar de la persona evaluada. Ok, hablando de evaluada, pasamos ahora a lo que es una evaluación clínica. El psicólogo clínico, aunque puede dedicarse a otras actividades dentro de su profesión, una en la cual está llamado es hacer evaluaciones clínicas.
Estas se hacen con el propósito de identificar y diagnosticar trastornos de la conducta y cognitivos, con la finalidad de, si es necesario, plantear o planear tratamientos y otros procedimientos de intervención. Para ello hay muchos psicólogos clínicos ahora a lo que es una evaluación clínica. El psicólogo clínico, aunque puede dedicarse a otras actividades dentro de su profesión, una en la cual está llamado es hacer evaluaciones clínicas. Estas se hacen con el propósito de identificar y diagnosticar trastornos de la conducta y cognitivos, con la finalidad de, si es necesario, plantear o planear tratamientos y otros procedimientos de intervención. Para ello hay muchos psicólogos clínicos que se valen de pruebas objetivas como el MMPI y también de técnicas proyectivas como es el Rorschach. Los psicólogos clínicos están llamados a realizar evaluaciones psicológicas en diferentes ambientes. Por ejemplo, se hace en un escenario de salud mental. También se hace en escenarios médicos, como auxiliares, cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad terminal o algo así, necesita ayuda psicológica. En escenarios de tratamiento, cuando alguien está en un tratamiento, para darle seguimiento psicológicamente a cómo va evolucionando el tratamiento, para ayudarlo psicológicamente. En ambientes educativos, en entornos legales, ahí es donde están los que les dije en el principio, los psicólogos que se especializan en los asuntos legales. Eso sí, deben tener mucha experiencia, este tipo de esos especialistas. Las metas generales de la evaluación son proporcionar una descripción precisa de la problemática del paciente, determinar qué factores interpersonales y ambientales le precipitaron la condición que le está manteniendo la condición que está y efectuar predicciones acerca de los resultados. Esos resultados, ¿cómo serían? Con intervención y sin intervención. De ambas maneras, presentar eso en el resultado. Para obtener este tipo de información, se requiere en escenarios clínicos a menudo un estudio de caso minucioso. Y ya ahí estoy entrando en otro tema. Ese estudio de caso minucioso es también, puede ser un examen de estudio, de examen mental. Ese examen requiere información pormenorizada acerca de varios aspectos de la persona, de su funcionamiento intelectual y perceptual. Pues ahí está incluida la atención, la concentración, la memoria, inteligencia, juicio, del estilo y contenido de sus procesos de pensamiento y habla, del nivel de introspección sobre su estado mental, su problema de personalidad y actividad psicomotriz, la apariencia general de la persona, su actitud e introspección acerca de su condición. Son muchas cosas. Por eso es que hay que hacer un estudio de caso. Toda esa información no se obtiene solo con pruebas psicológicas. También hay que recurrir a entrevistas, no solo al paciente. Muchas veces hay que entrevistar a personas que conocen bien a ese paciente. En este caso, se puede solicitar información sobre la familia, la cultura, el historial médico, educativo, del desarrollo, la posición económica, los antecedentes legales, muchas
características, muchos detalles minuciosos sobre la persona que se está evaluando. Y se prepara un informe después que uno tiene todos esos hallazgos, después que uno analiza toda esa información. En el informe pueden anotarse las recomendaciones pertinentes para efectuar intervenciones, ya sea clínica, ya sea una intervención educativa o vocacional, etc. A pesar de que este informe de estudio de caso presenta una información general muy útil, ¿verdad? Y global, también tiene sus debilidades. No es totalmente una calidad que digamos que no se puede dudar de nada. ¿Cuáles son esas debilidades de estos estudios? La naturaleza introspectiva de los datos. ¿Qué estoy diciendo con eso? Hay datos de ahí que son internos del paciente, como es lo de la memoria, sus pensamientos, sus sentimientos. Ustedes saben que no es tan fácil tener eso con tanta claridad. Uno trata, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer los psicólogos, pero no hay 100%. No podemos asegurar que tenemos eso 100%. También está el problema del sesgo del conductor del estudio, porque ahí es que vamos de nuevo. Lo subjetivo a veces nos arrastra un poco. También está la generalización limitada de los hallazgos entre situaciones o circunstancias encontradas por la persona. No podemos generalizar en todos los casos, porque veamos algo en un punto, no lo podemos generalizar. Entonces, son parte de las limitaciones que tenemos. Ahora bien, el empleo de una variedad de evaluaciones y el estar consciente de la probabilidad del sesgo puede ayudar a reducir las malas interpretaciones y las generalizaciones excesivas. Gracias, espero que le haya servido lo que les he podido brindar con mucho gusto. Buenas tardes, mi nombre es Ana Vargas. Yo le voy a hablar de lo que es el psicodiagnóstico. Pero primeramente vamos a dar una breve historia de lo que es el psicodiagnóstico. Esta palabra fue utilizada por primera vez en 1921 por el psiquiatra suizo Hermann Röntgen. Este aparece como parte del examen psiquiátrico a los pacientes. Al principio, este método se limitaba a preguntas sencillas. El psicodiagnóstico se define como un proceso mental el cual se evalúan las funciones psicocognitivas, emocionales y sociales del niño, joven o adulto. Basándose en pruebas, es instrumento de evaluación diseñado específicamente. Mediante dicho proceso es posible diagnosticar diferentes problemáticas o trastornos y así, partiendo de ello, poder determinar las intervenciones o tratamientos que sea necesario. El psicodiagnóstico crea los medios para la solución de tareas concretas de investigaciones psicológicas. El objetivo principal del psicodiagnóstico no es el hallazgo de principios generales, sino verificar si los principios establecidos por la psicología en sus diferentes especialidades que se da de un sujeto individual. Para poder obtener un buen psicodiagnóstico, lo primero que debemos hacer es obtener diferentes informaciones. Estas informaciones las vamos obteniendo a través de entrevistas, exámenes y pruebas, para así tener resultados precisos. ¿Quiénes hacemos el psicodiagnóstico? Es un personal capacitado en el área. Según el Manual de Psicodiagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM-4, en el 1904 plantea que antes de
antes de hacer un diagnóstico se debe hacer una predicción ante posible problema. Una predicción es anticiparse ante un hecho antes de que se produzca. Una predicción es para una persona poder emitir un psicodiagnóstico preciso es necesario el entrenamiento y experiencia en el área. Aún así se pueden considerar cometer errores. Cuando un clínico comete errores en el psicodiagnóstico, lo hace por percepciones selectivas o experiencia insuficiente. Arke en 1994 describe una serie de errores cometidos en el psicodiagnóstico y otro juicio clínico. La divide en 4 etapas, en 4 fuentes de errores. La primera fuente de errores es el problema de corrección ilusoria, que esta consiste en basar su juicio clínico en el número de veces que cierto signo o indicador de un trastorno específico haya ocurrido, pero sin pasar por alto el hecho de que no haya ocurrido justo o incluso con mayor frecuencia. La segunda fuente de error en el juicio clínico ocurre cuando se desconoce la tasa base, que no es más que el porcentaje de una población particular que posee una característica o condición específica. La tercera fuente de error es el sesgo reproductivo de creer que después de ocurrir un evento alguien podría hacerlo anticipado si se le hubiera pedido hacerlo. Por último tenemos la cuarta fuente de error. Es la confianza excesiva de juicio propio a pesar de las evidencias. También le voy a hablar lo que es la conferencia de caso clínico. Esto consiste en la presentación de un informe detallado sobre el problema de salud o enfermedad del paciente, informando los antecedentes, intervenciones terapéuticas y evolución. Esto viene siendo la información completa del paciente desde su inicio de la consulta hasta el final, el proceso que haya llevado. También tenemos otras áreas donde la aplicación de la evolución de la personalidad se hayan encontrado que sea necesario evaluarla. En esta tenemos lo que es el matrimonio y la familia, la salud y en los asuntos legales. Mi nombre es Eusebia Francisco Gómez. Mi parte a exponer es otras áreas de aplicación de la evaluación de la personalidad. Entre ellas están la evaluación matrimonial y familiar, las psicologías de la salud y la psicología legal. Para la evaluación matrimonial y familiar, esta se dispone de lista de verificación, escala de calificación, inventarios y otros instrumentos para ayudar a las víctimas del divorcio, padres e hijos, a recuperarse y seguir con sus vidas, así como también para la identificación de fuentes y posibles soluciones a desacuerdos y problemas familiares. Entre estos instrumentos de evaluación se destacan entonces el MMPI, el cuestionario de 16 factores de la personalidad, el 16FP, la prueba de mancha distinta de Rorschach y la prueba de percepción temática TAT. En cuanto a la psicología de la salud, la evaluación de la personalidad se aplica para identificar factores psicológicos relacionados con varias condiciones médicas, para diagnosticar trastornos específicos, auxiliar la planeación de tratamientos o de otros procedimientos de intervención. La psicología de la salud se ha identificado como la contribución educativa, científica y profesional de las disciplinas de la psicología a la promoción y el mantenimiento de la salud. Una subespecialidad de la psicología de la salud
que ha hecho importantes contribuciones a tratamientos y a la gestión de los pacientes es el campo de las medicinas del comportamiento, en el cual se utilizan técnicas de modificación de la conducta y otros procedimientos. En los últimos años, el número de lista de verificación, escala de variación y otros cuestionarios sobre cuestiones de salud disponibles en el mercado ha aumentado considerablemente. Como vemos, los psicólogos de la salud analizan en la enfermedad los factores psicológicos en la enfermedad física y ayudan a planear y a exponer en práctica tratamientos prescritos para tales condiciones. Finalmente, la psicología legal se interesa en los aspectos psicológicos de la ley y en sus cumplimientos. Los psicólogos tienen un amplio abanico de habilidades y realizan una gran variedad de tareas. Entre estas están ayudar a seleccionar al personal que se encarga de hacer cumplir la ley. Pueden dar consejos o conducir psicoterapia de grupo e individual con los oficiales y sus familias. También pueden contribuir a la evaluación del desarrollo de programas en contexto de cumplimiento de la ley y entre otros. Una rama de la psicología legal es la rama forense. Esta se interesa sobre todo en la evaluación de acusados de juicios legales para determinar si son competentes para enfrentar un juicio, si son peligrosos y si es probable que sean residentes. Hasta aquí mi parte y la compañera que sigue. Saludos, mi nombre es Dominga Pacheco y le voy a hablar de competencia y demencia. En los años recientes se han buscado cada vez más con frecuencia las opiniones y recomendaciones de los psicólogos con asuntos que tienen que ver con el tema de la competencia. Competencia para enfrentar un juicio, compromiso civil y comprensión de los derechos migrantes y temas relacionados. La competencia para enfrentar un juicio tiene que ver con que el acusado entiende los cargos en su contra y puede enfrentar su propio juicio. Como afirmó la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Dusky y en contra de Estados Unidos en el 1960. El acusado debe poseer la capacidad suficiente para consultar con sus abogados con un grado razonable de comprensión racional de los hechos de los procedimientos en su contra. Esto significa que por lo general, pero no siempre, las personas que son retrasadas mentales, psicópatas que sufren de algún trastorno neurológico debilitante, son consideradas incompetentes para enfrentar un juicio. Sin embargo, la incompetencia no es sinónimo de demencia. Mientras que la demencia legal atañe al estado mental del acusado en el momento que se cometió el delito, la condición de incompetencia es continua. Entre los procedimientos y herramientas utilizados por los psicólogos para evaluar la competencia se encuentran guías de entrevistas e instrumentos de detención de competencia, como la entrevista de observación de Georgetown de la competencia para enfrentar un juicio, la prueba de observación de competencia, el instrumento de evaluación de la competencia y la prueba de competencia de la Corte de Georgia. Las escalas de evaluación de la responsabilidad criminal pueden aplicarse para determinar la responsabilidad criminal de acuerdo con el grado de deterioro psicológico que es significativo para declarar la demencia bajo el estándar de Ali. Las 5 escalas de este instrumento evalúan la confiabilidad, psicopatología, control cognitivo y control conductual. En el momento se supone se cometió el delito. Ahora les voy a hablar de sexo y violencia. En lo que respecta a los delitos sexuales, el cuestionario Clark
el cuestionario Clark sobre antecedentes sexuales varones, diseñado para evaluar el tipo y la fuerza de la conducta sexual anómala, también puede ser de gran ayuda para los psicólogos forenses. Aunque no se ha desarrollado una prueba que por sí misma pueda predecir la conducta, que pueda producir la conducta violenta, el MMPI puede contribuir a pronosticar un comportamiento peligroso violento. También es útil la lista, la cual es de gran aplicación. Una serie de indicadores conductuales como una historia reciente de violencia, abuso de sustancias, acceso de pruebas de fuego o rompimientos matrimoniales o amorosos puede contribuir a la predicción de conductas violentas. La violencia puede ser expresada no solo la violencia puede ser expresada hacia adultos o niños pero en años recientes el sistema legal y la sociedad como un todo se han sensibilizado a los alegatos de abusos físicos contra los niños. En estos casos, las observaciones, entrevistas, pruebas de dibujo y juego con muñecos pueden contribuir a la determinación y predicción de abusos físicos o sexuales contra los niños. Ahora les voy a hablar de custodia de los hijos. Las evaluaciones para otorgar la custodia de los hijos pueden implicar entrevistas de los padres que se concentren en las prácticas de crianza infantil, además de la aplicación de las pruebas de inteligencia y personalidad. Las mediciones del conocimiento y de las actitudes de los padres concernientes a las prácticas infantiles también pueden contribuir a tomar decisiones en los casos de custodia. En los casos de custodia de los hijos. El cociente de custodia Gordon y Peck en el 1989, el cual arroja calificaciones en 10 factores de paternidad, también puede ser útil. Un sistema inclusivo para la evaluación de padres e hijos en casos de abuso o maltrato de los niños en el sistema de evaluación uniforme para la custodia de los hijos. Una evaluación completa en este sistema supone completar 10 formularios de datos generales y administrativos, 9 formularios para el padre, 6 para el niño. En los formularios para los padres se incluyen una historia familiar personal completa, 2 entrevistas, una lista de verificación de las habilidades del padre, observaciones de las interacciones padre e hijo y una observación del hogar, entre otros formularios. La evaluación de los niños en los casos de custodia puede implicar la aplicación de instrumentos psicométricos estandarizados como subprueba, comprensión de la WPPSI-R y WISC-3, pruebas de relatos de cuentos y las escalas perceptuales de Bricklin. El último instrumento se concentra en entender las percepciones que tiene el niño de sus padres en 4 áreas: competencia, apoyo, consistencia de seguimiento y posesión de rasgos de personalidad admirables. Se acostumbra a hablar con los niños y quizás emplear otras técnicas de juegos con muñecos y dibujos de figuras concernientes a las situaciones de la vida familiar. Pruebas de frases incompletas, etc., para determinar si tienen alguna preferencia con respecto a los arreglos de residencia y visitas futuros. Sin embargo, debe reconocerse que las preferencias e informes manifestados
por preescolares de inteligencia promedio o inferior al promedio con frecuencia no son confiables y están demasiado influidos por acontecimientos recientes a los que los niños dan gran valor. Buenas tardes, mi nombre es Griseli de Jesús y les voy a hablar de lo que es problemas y controversias en la evaluación de la personalidad. Al igual que las medidas de las habilidades cognitivas, la medición de la personalidad ha recibido críticas de psicólogos y no psicólogos, debido quizás a que sus aplicaciones son menos extensivas y menos cruciales. Los instrumentos de evaluación de la personalidad no han sido tan criticados como las pruebas de habilidad por el público en general. Sin embargo, las características de medición relativamente pobres de muchas pruebas de personalidad no han dejado de ser advertidas por los profesionales y el público. En otro orden está lo que es la quema de pruebas en Texas. Un indicador de sentimientos por parte del público lego fue la quema de ciertas escalas de actitudes y otros cuestionarios y pruebas por orden del Consejo Escolar de Houston en 1959. El furor resultante ocasionó que el Consejo Escolar de Houston ordenara la quema de hojas de respuesta de 6 pruebas e inventarios que habían sido aplicadas a 5,000 alumnos de 9º grado. Es comprensible cómo pudo desarrollar una situación como esta, cuando nos damos cuenta de que el público en general no siempre muestra simpatía por el interés científico en investigar la conducta humana. También se ha alegado que algunos reactivos de la prueba de personalidad, en particular lo que tratan sobre sexo, religión y moral, pueden ser ofensivos en lo personal y potencialmente destructivos del carácter de los niños. También tenemos lo que es el proyecto Camelot, otro acontecimiento concerniente a las pruebas psicológicas y a la investigación en la ciencia social en general, que produjo fuertes reacciones emocionales a mediados de la década de 1960. Este proyecto, financiado por el gobierno de Estados Unidos, fue diseñado para estudiar las causas de la contrarrevolución y la contrainsurgencia en América Latina. Tanto el público de América Latina como algunos congresistas estadounidenses reaccionaron más bien acaloradamente cuando se enteraron del proyecto, precipitando una investigación del Congreso sobre el uso de pruebas psicológicas en el gobierno, la industria y la educación. Por otro lado, está lo que es el polígrafo y las pruebas de integridad. Podemos decir que durante años el polígrafo detector de mentiras, que por lo general mide el ritmo cardíaco
la tasa de respiración, la presión sanguínea y los cambios de resistencia de la piel. Este fue utilizado por los negocios y las organizaciones industriales para identificar sus empleados. Por ejemplo, a los ladrones y a los mentirosos, como bien lo dice. Sin embargo, en 1988, el Congreso estadounidense aprobó el Acta de Protección contra el Polígrafo para los empleados, que prohíbe la mayoría del uso del polígrafo en las entrevistas previa del empleo en el gobierno y en empresas privadas. La práctica de aplicar pruebas de integridad en los negocios y la industria sigue siendo controvertida y existen muchos problemas sin resolver y preguntas sin responder en relación con el constructo de honestidad y la evaluación de la integridad. La evaluación de la personalidad también es citada en la legislación federal, que trata con la práctica justa para el empleo. Por ejemplo, en el Acta de estadounidense con discapacidades, el ADA, que esto es lo que significa, de 1990, se cuestionó que el papel de los inventarios de personalidad y técnicas proyectivas en el proceso de empleados, de acuerdo con las disposiciones de ley, cuando los resultados de pruebas de empleo se presenten en términos de etiquetas de diagnóstico como la depresión y ansiedad. Esto se considera que las pruebas son procedimientos médicos. Las pruebas de habilidades cognitivas, y estados fisiológicos también pueden considerarse parte de su examen médico y por ende están sujetas a las mismas restricciones. Hasta aquí mi exposición, espero que sea de su agrado. Feliz resto de la tarde. Saludo maestras y compañeros, mi nombre es Marta Siriaco y les estaré hablando sobre la validez de las pruebas de personalidad. Bien, ¿qué miden las pruebas de personalidad? ¿Vale la pena medir sus variables? ¿Cómo interpretar y aplicar sus resultados? Todas esas interrogantes han sido de investigación, indagación. Las características psicométricas de las herramientas de evaluación de la personalidad y las técnicas proyectivas han dejado mucho que desear. Los inventarios con reglamentos de criterios es posible que tengan más validez que otros procedimientos, pero los factores de la validez disminuyen con el tiempo y también con las situaciones. Es necesario que mejoren no solo la confiabilidad y validez de las pruebas de personalidad, sino que también sus bases teóricas y los criterios contra los cuales se validan. Un motivo de preocupación es la mala interpretación de los resultados de las evaluaciones. Estos errores ocurren al no considerarse una tasa base o frecuencia del evento a predecir. A estas malas interpretaciones se les llama introspección clínica o intuición. A pesar de las diferentes técnicas utilizadas en la evaluación de la personalidad,
Algunas de ellas muestran imperfecciones de medir comportamientos y cognición, ya que esto podría estudiarse o examinarse como procedimientos de investigación, más que como una herramienta psicométrica. Los inventarios de personalidad y las técnicas proyectivas en algunas situaciones han ayudado a tomar decisiones adecuadas de selección. Unir medidas de habilidades cognitivas con la de temperamento y motivación puede también que aumente la capacidad de pronosticar los criterios de desempeño en el trabajo. En cuanto a los problemas de validez de las pruebas de personalidad, esto no puede ser resuelto sin una mejor investigación y sin un buen desarrollo. Los usuarios deben ser responsables, respetar los derechos de los individuos. También deben poseer una sólida comprensión de la estadística, confiabilidad, validez y también las normas de prueba. Es de suma importancia que los profesionales que aplican estos exámenes, estas pruebas psicológicas, lleven un registro de sus aciertos, de sus errores y también de sus fracasos en el uso de los resultados de estas pruebas. Esto ayudará a que ellos verifiquen la validez de las pruebas con el objetivo de que estos estén bien claros y sean precisas. Por otro lado, tenemos el tema del sesgo étnico y de género. Las pruebas de personalidad están cegadas en particular en contra de una raza o género u otro grupo demográfico. Ginter en el 1981, o Gainter, no sé cómo se pronuncia, encontró que los perfiles en el MMPI, esto significa Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, que esta es una prueba que se usa mucho y más para investigación. Este encontró que las personas de color negro mostraban más psicopatía que las personas de tez blanca. Dahlstrom y Ginter, estos dos personajes, llegaron a la conclusión de que esas diferencias habían sido válidas y no el resultado de un sesgo en el MMPI contra el grupo étnico. Bien, no obstante, al momento de verificar el MMPI, quisieron quitar y eliminar los sesgos de grupo étnico y de género. Al comparar las calificaciones en el MMPI2 de hombres afroamericanos y angloamericanos, se descubrió que había diferencias entre los dos grupos. En estos últimos años, la investigación sistemática que se ha hecho es muy poca sobre las calificaciones que se adquieren en las pruebas de personalidad por diferentes grupos étnicos, ya sea de clase social o de nacionalidad. La investigación sobre el sesgo de género ha crecido mucho. Se ha proporcionado normas que estén separadas para hombres y mujeres en las calificaciones de las pruebas. También se ha hecho reactivos de prueba que no estén cegados hacia ningún sexo. Hasta aquí mi exposición.
Para finalizar con nuestra exposición, podemos concluir diciendo que toda profesión, además de ser un trabajo ético en base al conocimiento científico y técnico adquirido, debe actuar rigiéndose todos los denominados principios éticos y deontológicos profesionales, con el fin de que sus actuaciones sean éticas desde el punto de vista profesional y deontológica, dentro del punto de vista del cumplimiento de las normas vinculares para el colectivo profesional. Nuestro trabajo es base en ética, disciplina y mucha profesionalidad. Hasta aquí nuestra parte, agradecemos que nos hayan visto completo y hasta la próxima. Bye bye.